Pedro dice que las palabras de Joel se cumplieron en su tiempo, pero Joel inicia su profecía diciendo en los postreros días, es decir, en los últimos días. Y sin embargo, lo que Pedro habló fue hace 2022 años atrás. Si Pedro está diciendo que Joel se cumplió en su tiempo y Joel hablaba de los últimos días, entonces, ¿qué días estamos viviendo el día de hoy? Vamos a hablar de qué podemos hacer para que Yeshua regrese. Es posible que me escuche y diga, pues realmente no puedo hacer nada, porque Yeshua le dijo a sus discípulos el día de su ascensión que no le correspondía a ellos saber los tiempos ni las estaciones, sino que el Padre lo había establecido en su sola potestad. Y es correcto, realmente no sabemos cuándo es que Yeshua volverá. Sin embargo, la Biblia sí nos da muchas pautas de cómo saber cuándo Él ya vuelve, y también, mucho más importante, nos dice qué es lo que nosotros debemos tener como requisito en nuestras vidas cumplido para que realmente esa segunda venida de Yeshua se realice y la podamos ver con nuestros propios ojos. Me habrá escuchado a mí decir que la vida que nosotros llevamos es cíclica, que los patrones que vemos en la Biblia se vuelven a repetir, y de la misma manera la Biblia nos da la pauta para poder comprender cuáles son los patrones de nuestra propia vida. Por lo tanto, si la vida es cíclica y lo que vivimos el día de hoy realmente ya sucedió antes, es cuestión de ver los patrones para entender en qué momento se van a suscitar ciertos eventos, y con ello entender cómo es que la profecía bíblica es totalmente explicada en perspectiva. Déjeme decírselo de otra manera. Nosotros no tenemos autoridad para decir con certeza que lo que estamos viendo frente a nuestros ojos es absolutamente la profecía cumplida. No podemos hacerlo porque la vida es cíclica. Entonces, hasta que los eventos sucedan, es que tendríamos la oportunidad de regresar hacia atrás y pensar y decir, ok, el patrón me muestra que estaba sucediendo esto, y por lo tanto lo que la Biblia dice se cumplió. Así es que sí, estuvimos viviendo tiempos proféticos. No podemos hacerlo en el día a día. Podemos decirlo como una hipérbole, es decir, podemos estirar una frase y decir, estamos viviendo los últimos días, pero no podemos hacerlo con la certeza de decir, literalmente, aquí se está cumpliendo esto, porque lo que tú consideras el cumplimiento profético de una palabra bíblica para tu tiempo, pudo muy bien haberse escrito con otro objetivo y con un cumplimiento mucho antes que el tuyo, y esas personas hubieran dicho, ya no puede volver a cumplirse esto. Pero recordemos que la vida es cíclica, por lo tanto los eventos de nuestras vidas son muy similares a los eventos de las vidas de nuestros antepasados, y es el poder de la revelación del Ruach HaKodesh a través de la palabra que hace que sea aplicable sin importar las circunstancias donde se esté viviendo. Usted me ha escuchado a mí decir que en la Biblia no todo es palabra de Dios, y ¿sabe algo? Lo sostengo. Pero sin dudas, con la Biblia podemos nosotros entender el designio del Eterno para nuestras vidas. No todo lo que está escrito en ese libro son palabras que Él quiso para ti. Muchas de esas cosas son manipulaciones que te han llegado a ti después de mucho tiempo. Pero eso es justamente lo que Él mismo dice en su palabra. La Biblia es la expresión máxima de la revelación de Adonai para nosotros. Pero es a través de la Biblia que podemos nosotros entender su voz en nuestro entorno. Tenemos que ver la Biblia de una manera madura y comprender que no podemos nosotros levantarla a un nivel de que todo lo que diga es absolutamente mágico y perfecto, que se tiene que cumplir al pie de la letra como lo ves. Porque si es así, es muy posible que mucho de lo que tú consideras profecía en la Biblia nunca lo veas cumplirse, porque no todo lo que tú crees que es profecía realmente es profecía. Quizá el ejemplo más importante que puedo darle de que la profecía que usted cree que se debe cumplir el día de hoy realmente se cumplió hace mucho tiempo atrás, y todavía podemos nosotros tomar esa misma cita y aplicarla el día de hoy, pero no podemos quitarle su cumplimiento original y decir nada más se habla del año 2022 porque realmente no tuvo su cumplimiento original aquí, sino en el año 70. Es la profecía que Yeshua dice en Mateo capítulo 24. Cuando Yeshua salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Yeshua está hablando acerca de un evento que iba a suceder en el futuro, y nosotros sabemos que lo que dijo fue profético porque ya sucedió. No podemos nosotros decir que Yeshua solo está hablando de una etapa que todavía no sucede, porque la historia nos muestra que esto pasó cuando los romanos destruyeron Jerusalén. Y estando Yeshua sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida
y del fin del siglo. Siglo significa la era, el mundo en el cual ellos vivían. Para los discípulos de Yeshua, esa destrucción del templo sería el fin de una era y sin duda significaría que Yeshua vendría a instaurar otra era a los ojos de los discípulos. Entonces Yeshua les dice que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías y a muchos se engañarán y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren, no se turben porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces les entregarán a tribulación y les matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, nos dice Mateo, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están embarazadas y de las que críen en aquellos días. Oren pues que su huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno les dijere, miren, ahí está el Mesías, o miren, allá está, no lo crean, porque se levantarán falsos Mesías y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya se los dije antes. Así que, si les dicen, miren, allá está en el desierto, no salgan, o miren, está en los aposentos, no les crean, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Cientos, sino que miles de veces hemos escuchado este mensaje y dicho que está hablando acerca de la gran tribulación. Yo respeto su postura, si usted cree en el rapto de la iglesia antes de la tribulación, o si cree en un rapto o en un arrebatamiento a mitad de la tribulación, o si cree en un arrebatamiento al final de la tribulación, o si usted cree que no hay ningún tipo de arrebatamiento. Yo respeto si usted cree en una postura amilenialista, que significa que Yeshua regresó en el año 70 de manera espiritual a sus discípulos y por lo tanto lo que estamos viviendo, esta era de la gracia, como dice el mundo cristiano, es realmente el milenio al cual podíamos aspirar. Respeto si usted tiene una postura premilenialista, que significa que Yeshua volverá al final de la tribulación, pero antes del milenio. Por lo general, creo que la mayoría de las personas tienen esa postura. Y respeto también si usted tiene una postura postmilenialista, es decir, que la segunda venida de Yeshua sucederá después del milenio. Respeto también si usted tiene una postura dispensacionalista, que piensa que el Eterno, que Dios pues nos ha hablado a lo largo de las eras de 7 formas distintas y ahorita estamos en la dispensación de la gracia. Mire, yo todo eso lo respeto, pero sí tengo que decirle esto: sin importar la postura doctrinal que usted pueda tener respecto de los acontecimientos de los últimos días, no podemos ser tan cerrados y tan obtusos para decir que esas palabras de Yeshua solamente se aplican a los últimos días, en el tiempo en el cual usted vive. Porque mire, si este video se queda aquí en YouTube por los siguientes 50 años, es posible que si ya no estamos ninguno de nosotros y la vida sigue aquí y Yeshua no volvió, alguien pueda verlo y decir, desde hace 50 años, este que estaba ahí ya estaba diciendo algo que está pasando en mi tiempo. Porque la vida es cíclica. Yeshua estaba hablando con palabras poderosas de algo que iba a tener una relevancia, no nada más para los discípulos que lo estaban escuchando, sino para nosotros que muchos años después estaremos leyendo estas mismas palabras. Y no nada más para ellos y para usted y yo, sino para todas las personas que han leído estas palabras en los últimos 2022 años. Yeshua ha hablado para cada uno de nosotros. En su palabra nosotros podemos encontrar que Él ora por sus discípulos antes de Él morir y dice: Padre, yo te pido por estos, y no nada más te pido por estos, te pido por los que van a escuchar por la palabra de estos. Si somos bien literales, nosotros técnicamente no somos los que escuchamos por las palabras de ellos, porque no los oímos, porque ellos vivieron hace miles de años atrás, pero somos una generación que viene después de muchas generaciones anteriores. No podemos ser tan arrogantes y decir: eso se escribió solo para mí.
Eso no es verdad. Iría completamente en contra de los motivos originales por los cuales se escribió la Biblia. La Biblia se escribió para los lectores de los que estaban escribiendo la Biblia. Cuando Mateo está escribiendo las palabras que escuchó de Yeshua, no está pensando en usted. Está pensando en las congregaciones de su tiempo que estaban siendo perseguidas y necesitaban una palabra de aliento. Algo más muy importante, la apocalíptica bíblica, esas señales y revelaciones que podemos ver como una bestia con 7 cabezas o los 4 jinetes, no son necesariamente profecía, son simbolismos crípticos para poder entender algo que está pasando en nuestro propio entorno. Cuando Juan estaba escribiendo lo que nosotros consideramos el libro de las revelaciones, el libro de Apocalipsis, él, muchas de las cosas que dijo no tenían para él relevancia muy al futuro. Fue el Ruach HaKodesh que tomó las palabras de Juan para que el día de hoy usted tenga entendimiento de ellas y decir, wow, lo que Juan dijo en ese entonces tiene mucho valor el día de hoy. Pero Juan no estaba pensando en eso. Juan estaba pensando en el día en el cual para él se iba a revelar esa verdad que necesitaba predicar. Porque la vida es cíclica. Adonai es tan increíble, tan magnánimo, tan dueño de todo lo que existe. Y todo existe dentro de sus designios, que es capaz de crear un nuevo mundo, una nueva era, de manera, si usted lo quiere ver, espiritual, en la vida de las personas que lo buscan, para que así su palabra tenga relevancia. Porque si no, entonces la Biblia el día de hoy no tendría valor, porque él sabe que la mayoría de las cosas que la Biblia dice que son proféticas ya se cumplieron. Mucho de lo que usted cree que no se ha cumplido realmente sí se cumplió, solo que usted y yo no lo hemos visto porque hemos siempre puesto los ojos en el futuro y nunca vemos al pasado. Regresemos un poco a estudiar de la historia y entendamos cómo todo esto tenía relevancia para quienes escuchaban. Si no fuera así, entonces ¿para qué Yeshua les dice todo eso si no les va a servir de nada? Les dijo algo que se iba a cumplir en su propia generación. De hecho les dice, no pasará de esta generación antes de que todo esto suceda. Somos nosotros los que sacamos de contexto la Biblia. No importa la postura profética, dogmática, doctrinal que pueda tener respecto de los últimos días, no podemos nosotros quitar el texto de su contexto. Originalmente Yeshua estaba hablando de algo que se cumplió en el año 70 después de Cristo. Cuando el ejército romano llegó a la ciudad de Jerusalén y los celotes, los ultranacionalistas judíos como Simón el Celote, el discípulo de Yeshua, incendiaron el templo para que los romanos no pudieran entrar y profanarlo, porque ya tenían ellos el antecedente de lo que Yeshua dice, la abominación desoladora que habló Daniel, que fue lo que Antíoco Epífanes hizo cuando llegó a la ciudad de Jerusalén y sacrificó un cerdo en honor a Zeus en el templo de Jerusalén, antes de la revuelta de los macabeos. Pero si no sabe usted eso, usted va a pensar que tiene que a fuerzas venir el anticristo para crear en el tercer templo de Jerusalén una nueva abominación desoladora. No le estoy diciendo que no va a pasar, o sea, yo no conozco el futuro. Lo que le estoy diciendo es que antes de saltar a conclusiones futuras, primero regresémonos al pasado, aterricemos donde estamos parados y entonces entendamos si lo que dice aquí es algo que nosotros debemos considerar como profecía de verdad profética para el futuro o como un patrón de entendimiento bíblico sobre qué hacer en una circunstancia similar. Mi postura personal solo tiene valor para una sola persona y soy yo. Su postura personal tiene valor para una sola persona y es usted. Pero al menos seamos serios cuando estudiamos bien para que podamos enseñar a la gente las pautas de cómo poder ellos mismos entender con la dirección del Ruach HaKodesh cómo poder ver la mano de Adonai en medio de todo lo que está sucediendo. Todos nos enfocamos en los eventos que no podemos controlar para tratar con esos eventos de comprender que ya estamos viviendo los últimos tiempos. A todos nos pasa, hermano. A todos nos sucede. Pero la gran mayoría de nosotros, por poner los ojos en lo de afuera, en lo que está alrededor de nosotros, en las guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres, pestes y todas esas devastaciones a nivel mundial, dejamos de hacer lo que Adonai nos dice en su palabra que nosotros debemos hacer para que ese fin sí se cumpla. Pedro dice en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 18: Elohim ha cumplido lo que había anunciado antes por boca de todos sus profetas, que su Mesías había de padecer. Así que arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia de Adonai tiempos de refrigerio. Y él envíe a Yeshua HaMashiach, que antes les fue anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, y en otras versiones aquí diría retenga, es decir, no permita que se regrese, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Elohim por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Este es el segundo discurso de Pedro en el libro de los
Hechos. Y antes de hablar bien de este, quisiera recordar el anterior, porque es el momento cuando reciben el poder del Ruach HaKodesh y Pedro les dice a la gente que los está escuchando: el profeta Joel dijo: en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas tendrán visiones y soñarán sueños los ancianos. Yo tengo que ponerme a pensar. Pedro dice que las palabras de Joel se cumplieron en su tiempo, pero Joel inicia su profecía diciendo: en los postreros días, es decir, en los últimos días. Y sin embargo, lo que Pedro habló fue hace 2022 años atrás. Si Pedro está diciendo que Joel se cumplió en su tiempo y Joel hablaba de los últimos días, entonces, ¿qué días estamos viviendo el día de hoy? Porque hace 2022 años ya eran los últimos días. O tal vez lo que Pedro está diciendo nos da la pauta para comprender de que la Biblia sí es cíclica y que los patrones se pueden volver a presentar. Debemos aprender a ver esos patrones en nuestra vida. Debemos aprender a encontrar los patrones de la voz de Adonai en nuestra vida. No podemos nosotros, le digo, ser tan cerrados y decir: así como está, así debe ser, porque entonces nos metemos en camisa de 11 varas. Mucho de lo que está allí sí tiene aplicación para nuestra vida, pero tenemos que aprender a ver cómo se aplica y tenemos que aprender a entender que no puedes ser tan literal en muchos aspectos. Si fuera así, cada vez que una persona comete un delito tendrías que hacerle exactamente la misma cosa. Tendrías literalmente que sacarle un ojo o cortarle la mano a las personas, pero no vas a hacer eso. No lo harás porque tú mismo como que razonas y dices como que así no va la jugada. ¿Y por qué no lo haces si se supone que quieres ser tan literal al cumplir la escritura? Yo no te estoy diciendo que no cumplas la Biblia, te estoy diciendo que la mires con sabiduría, con dirección de Adonai y con madurez. Ya dejemos de hacer las cosas como niños espirituales, ya dejemos de enojarnos porque una persona nos trata de hacer ver algo que no hemos visto. Si antes estábamos ciegos y creíamos que lo que vivíamos era la verdad absoluta, ¿qué es lo que nos asegura que el día de hoy ya tenemos la verdad absoluta cuando apenas estamos iniciando un entendimiento mucho más profundo que nos va a tomar el resto de nuestras vidas? Y posiblemente cuando muramos y volvamos a abrir los ojos el día donde Adonai nos quiera abrir los ojos, ese día podremos ver las cosas más claras. Pero antes de eso, no. Así es que no nos aferremos a una absolutez y decir: así como yo entiendo las cosas es como debe ser, y no puedo dejar que nadie venga a decirme otra cosa porque si lo hace ya me estoy desviando. Pero ese es el discurso anterior. Le dije, vamos a hablar de este. El discurso que nos atañe, el de capítulo 3 de los Hechos. Pedro dice algo muy importante: es necesario que el cielo retenga a Yeshua hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, la cual el Padre estableció a través de sus profetas desde tiempo antiguo. ¿Se ha preguntado qué cosa significa la restauración de todas las cosas? Yo recuerdo hace muchos años atrás, esta frase fue quizá la primera que le puso un fundamento bíblico a lo que yo el día de hoy vivo. Su servidor desde el año 2014 escuchó el nombre de Yeshua con un entendimiento distinto. Yo ya sabía la palabra Yeshua, pero ese día hizo clic en mi vida. Por ahí tengo una canción que se llama La esquina de decepción y redención, donde digo: yo venía cansado de todo, y en ese día donde yo estaba tan cansado, en esa esquina donde llegué, en mi decepción, Yeshua llegó y me dio su redención y me dijo: vengan todos los que estén cansados. Y yo dejé todo y me fui corriendo atrás de él porque yo quería servirlo. Pero una de las citas bíblicas que le dieron fundamento a lo que yo estaba entendiendo fue esta, justamente, que era necesario que Yeshua fuera retenido en los cielos hasta la restauración de todas las cosas. Y me puso el mundo de cabeza cuando entendí que Yeshua nunca iba a volver si yo no hacía lo que a mí me corresponde. Es muy importante que comprenda usted esto. Vamos a hacer un ejercicio. Piense usted qué sucede siempre que vienen los Moadim de otoño, cuyo cumplimiento profético se entiende que sería en el tiempo de la segunda venida de Yeshua. Por lo general suceden en las épocas de septiembre y octubre de cada año. Piense usted, y es más, puede buscarlo usted en internet y mire cuántos terremotos suceden en septiembre, principios de octubre. No estoy diciendo que no sucedan en el resto del año, o sea, sí suceden, pero en esas fechas se intensifica mucho el movimiento de todas esas cosas, porque Adonai entonces prepara el camino para el regreso de Yeshua. Cada año, por esas fechas que nosotros, su pueblo, estamos tratando de esperar su venida, por esas temporadas, él empieza a preparar el escenario y dice: como Yeshua volverá en medio de tribulación, de angustia, de terremotos, hambres, pestes y todas esas cosas a nivel mundial, entonces aquí te va el entorno, pueblo mío, y yo, Elohim, voy a ver si tú estás haciendo tu parte, porque el cielo retendrá a Yeshua hasta que tú, mi pueblo, restaures todas las cosas de la forma en la cual yo quería que tú las hicieras.
todos los años, debido a que la vida es cíclica, todos los años pudiera muy bien presentarse la segunda venida de Yeshua, y nosotros, que no hacemos lo que nos corresponde por estar viendo todo alrededor en lugar de mirar adentro de nosotros, dejamos pasar las oportunidades. Cada año que viene ese tiempo de Moadim de otoño es donde más deberías estar buscando su rostro. Cada año que vienen los Moadim de otoño se preceden por un mes que los judíos le llaman el mes del Teshuvah. El mes de la preparación del corazón, del arrepentimiento, es cuando Juan el Bautista vino y empezó a decir: arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque estaba preparando el camino para que viniera el Mesías después de él. Y la gente venía y se sumergía y se preparaba sus corazones. Todos los años pudiera muy bien venir Yeshua. Nosotros desperdiciamos las oportunidades. Por siglos hemos puesto nuestros ojos en todo lo que no podemos controlar, lo dije hace un ratito atrás. Y lo que sí deberíamos estar controlando, que es nuestra carne, nuestra vida, nuestra integridad y santidad personal, la dejamos de un lado para enfocarnos en lo demás. Amado hermano, si tú quieres ver a Yeshua con tus propios ojos, entonces empieza a vivir en integridad y en santidad. Y la santidad de la Biblia no significa ser inmaculado, que eres perfecto y no cometes ni un solo error. La santidad bíblica significa vivir de acuerdo a los estatutos y preceptos del Eterno para tu vida. Deberías estar guardando los mandamientos de aquel que te creó, porque si no lo haces, te sirve de muy poco que conozcas todas las profecías. Pablo dice, ¿no? Si yo supiera toda la ciencia, todo el entendimiento, todas las profecías, si hablara todas las lenguas, pero si no tengo amor, pues entonces no me sirve de nada. Y el amor es el cumplimiento de la Torah, porque todo tiene que ver con ello. Yeshua dijo, el mandamiento más grande es que tú ames a Elohim con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Y el segundo, que es igual de importante, es que ames a tu prójimo como a ti mismo. Y amar no significa, ay, yo te amo y te doy un abrazo y ahí estoy contigo toda la vida. No, amar significa decirle a la gente lo que necesita saber para que se humille a los ojos de Adonai. Por lo tanto, no podemos quitar los ojos del objetivo, verlo a Él, vivamos como Él espera de nosotros. La pregunta sería, ¿cómo es que yo puedo vivir de acuerdo a como Él quiere que yo viva? Sencillo, ¿no? Pues agarra la Biblia y todo lo que dice ahí, hazlo. Pero aguas, porque no todo lo que dice aquí deberías estar haciéndolo de la forma en la cual ahí dice. Hay que aprender a hacer las cosas con entendimiento. Porque, por ejemplo, en la Torah puedes ver que cuando un hijo está cometiendo deshonra de sus padres, deberían apedrearlo. Así es que si tu hijo es de esos deshonrosos, tú deberías ser el primero en tirarle la piedra. Pero estoy seguro que aunque tu hijo te cierre la puerta azotándote, tal vez le vas a pensar mucho antes de llevarlo de las greñas ante las autoridades religiosas y decirle, este es mi hijo con Tomás y la Biblia dice que debo apedrearlo. Creo que serías el primero en esconderlo para que no le fueran a apedrear. Entonces ya estás rompiendo la Biblia, amado hermano. Así es que te tienes que poner a pensar, ¿realmente cuando Elohim pidió que hicieran cosas así, estaba Elohim esperando que fueran así de rigoristas? O tal vez esa era la última de las opciones. Otro ejemplo, cuando la Biblia dice que si un hombre tenía espíritu de celos sobre su mujer y la llevaba ante el sacerdote y decía, yo creo que mi mujer me ha engañado, entonces el sacerdote tomaba cenizas del altar con todas las vísceras que estaban ahí de los animales que habían sacrificado y le echaba un brebaje. Todo eso se lo hacía tomar a la mujer y le decía con una maldición, era un conjuro lo que hacía. Le decía, si tú no eres adúltera, entonces no te va a pasar nada. Pero si eres, el vientre se te va a hinchar, se te va a caer tu lomo, es decir, se le iba a venir el bebé. Eso es lo que significa la frase, se le iban a caer los lomos. Porque lo que les estaban dando se llama cadaverina. ¿Cuántas mujeres se morían siendo inocentes? Quiero que entienda usted el contexto de por qué hacían esto. No es como que el hombre vivía con la mujer todos los días y de repente le daba la loquera y decía, yo creo que me engañaste. No, la mayoría de los varones eran hombres mercaderes o pastores de ovejas que se pasaban semanas o tal vez meses fuera de casa y sus mujeres estaban solas. Así es que cuando el hombre regresaba después de algunas semanas de no estar en casa y miraba a su esposa un poquito más gordita, él decía, yo me fui hace 8 semanas y ahora llego y mi esposa no tiene periodo y está engordando. Y empezaba a tratar de hacer cuentas y entonces dice, le entraba el espíritu de celos. Tiene que entender usted que cuando está hablando de espíritu de celos no está hablando de un demonio. Es una pésima forma de traducir las cosas. Significa, le dieron celos. Cuando el marido tenía celos y sentía que la mujer lo había engañado porque él no había estado para que ella pudiera estar embarazada, la llevaba al sacerdote. Y entonces el sacerdote la maldecía de esa forma. Por eso es que nada más la mujer se podía tomar el brebaje, porque el hombre no es capaz de tener bebés. Pero el problema con esto es que muchas mujeres inocentes que habían estado con su esposo y que las fechas simplemente cuadraban, nada más que ellos no se daban cuenta, abortaban bebés de sus propios esposos a los cuales jamás habían engañado, pero ellas quedaban como adúlteras porque el bebé se les murió aunque era de su propio hombre. Sinceramente no era un sistema que servía mucho, porque sí se moría el bebé,
o se moría la mujer, pero a fin de cuentas nunca se sabía si realmente era hijo del esposo o del amante, si es que había habido amante. Y te tienes que poner a pensar, ¿el Eterno pidió que hicieran eso? Porque si eso que está ahí fue puesto por Adonai, entonces Adonai está a favor del aborto. Y te estoy hablando muy directamente, porque te tienes que hacer la pregunta, si todo lo que viene aquí fue dictado por el mismo Creador, entonces mucho de lo que está allí contradice todo lo que tú crees que él dijo. Si tú eres pro vida y en contra del aborto, entonces técnicamente no deberías creer en la Biblia, porque la Biblia supuestamente pone al mismísimo Eterno a favor del aborto. O tal vez pudiera ser que esa parte no fue dictada por él, porque él dice en Jeremías que los escribas con su pluma mentirosa cambiaban su Torá. Adonai quiere que hagas las cosas como Él las instituyó desde un principio. Pero tenemos que entender en la misma Biblia cuáles son los patrones que Él hace para poder hablarnos, a pesar de que mucho de esto que está aquí está manipulado. Y el patrón más importante y más grande de todos es muy evidente de saberlo porque Yeshua mismo nos lo dijo. Si algo que ves allí te lleva a mostrarle tu amor a Adonai con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas, y te permite ayudar y amar a tu prójimo como a ti mismo, eso que está allí, sin dudas es algo dictado por el Eterno para tu vida. Porque entonces, si no es así, Yeshua estaría completamente en contra de ello. Tenemos que ser maduros y entender que todo mundo estamos en el mismo proceso, pero en diferentes puntos de ese proceso. Los que vamos más adelante debemos tolerar a los de atrás. Los que vamos más atrás debemos tratar de caminar para nunca detenernos y no quedarnos tan atrás. Ir más hacia adelante. Pero si tú quieres ver realmente el mover del Ruach HaKodesh en este mundo y que Yeshua regrese, tienes que hacer la restauración de todas las cosas. Haz tu parte en todo esto. Si todos, llegado el momento, estamos viviendo en esa instrucción, estaremos preparando la calzada, el camino para la venida del Señor. Y entonces, cuando llegue la fecha, todos los factores van a estar en su lugar. Y es posible que Yeshua regrese, porque el cielo retiene a Yeshua hasta que nosotros hagamos lo que nos corresponde. Usted puede decidir lo que crea y lo que quiera. Pero si usted cree que lo que estamos diciendo tiene sentido y tiene dirección del Ruach HaKodesh, pues entonces considérelo, órelo y póngalo en práctica. Lo que sí le quiero pedir y que tenga muy en cuenta es que vaya a la Biblia siempre que sienta ganas de decir esto es profecía de Adonai, o esto es apostasía, o este es un siervo, o este no lo es. Es decir, antes de emitir un juicio mientras algo está sucediendo, mejor espérate un poquito y vea la Biblia primero y acuérdate de una de las parábolas más importantes de Yeshua, porque esa nos tiene que resonar fuertemente. Y cuando de verdad nos resuene, dejaremos de ser tan inquisidores. Mateo 13:24. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha yo diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Y lo más padre del caso es que no tengo que explicársela yo porque Yeshua mismo lo hace. Mateo 13:36. Entonces, despedida la gente, entró Yeshua en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin de la era y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de esta era. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Le dijeron: Señor, enséñanos esa parábola porque se ve muy importante. Y les dice:
El dueño del campo, ese soy yo. La semilla que se siembra son las personas que van a recibir el mensaje tal cual es. Recuerde que este mensaje viene después de haber hablado de la parábola del sembrador. Entonces menciona que la buena semilla son esos que sí dan fruto, 30, 60 y 100 por uno. Tenga en cuenta que en la parábola del sembrador te muestra exactamente que no todo mundo de los que dan fruto de la misma manera. Así es que no exijas de una persona que va a dar poquito fruto que dé más si no está en sus capacidades. Volviendo entonces a la parábola, el diablo es quien siembra la cizaña y los cosechadores son los ángeles. Muy importante entonces entender que cuando empiezan a darse cuenta que hay cizaña, la primera reacción de los trabajadores del patrón es: vamos a cortarla. Y él dice: no pueden hacer eso. Tenemos que darle tiempo a crecer, porque es muy posible que si cortas cizaña, vas a cortar juntamente con ella el trigo, porque van muy juntas y se parecen bastante. Y peor aún, pudieras terminar cortando trigo que no debiera ser cortado. Tienes que aguantarte todo el tiempo del crecimiento de la espiga hasta mero arriba, hasta que llegue el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, entonces tu primer trabajo antes de recoger el trigo es deshacerte de la cizaña. Notará algo muy importante. Usted y yo, que somos los hijos del reino o los hijos del maligno, cualquiera de las dos que usted termine siendo, no somos los cosechadores. Por lo tanto, ni fuimos los que sembramos la semilla, ni tampoco seremos los que quiten las espigas al final. Así es que, si usted y yo somos semillas, ¿por qué nosotros estamos diciendo: ese es cizaña, ese es trigo? ¿Dónde ha visto usted que las semillas hablan? Al menos en la parábola de Yeshua, los hijos del reino somos las semillas y nuestro trabajo es crecer. Es solamente la labor de los ángeles venir y en el momento dado, tras observar y tras tener la lista de parte de Adonai, agarrar lo que no corresponde a esa cosecha y cortarlo, y entonces echarlo al fuego y luego tomar todo el trigo y ponerlo en el granero. Pero aquí andamos nosotros todos declarando que uno u otra persona son gente que hace cosas equivocadas o que otro es una persona que está haciendo algo que está bien, porque a fin de cuentas el único que tiene derecho de distinguir quién es el trigo y quién es la cizaña ha detenido su juicio hasta el tiempo de que todo llegue a su final. Y ese tiempo no ha llegado aún. Si tú quieres que llegue, entonces haz tu parte. Ponte a guardar la instrucción del Eterno, de acuerdo como Él la espera de ti, y entonces sé parte de la restauración de todas las cosas. Eso acelerará la venida de Yeshua, y entonces sí, mucho más fácil podrás ver cómo agarran a toda la cizaña y la tiran al fuego. Pero cuidado, porque dice la Biblia: todo aquel que cree que está firme, mire que no caiga. No vaya a ser que tú, por estar diciendo que todos son cizaña, termines siendo la verdadera cizaña, porque todos somos vasos de barro en las manos del mismo alfarero, que ha decidido hacer uno de esos barros para honra y otros para deshonra. Y dice Pablo: ¿quién eres tú, vaso, para decirle al alfarero: ¿por qué me hiciste de esta manera? Tú crees que eres trigo. ¿Qué tal si no lo eres? ¿Qué tal si yo, que creo que soy trigo, soy la peor cizaña de todas? No me corresponde a mí, al día de hoy, decirte que tú estás mal, y no te corresponde a ti decirle a otro también esa misma cosa. ¿O qué tal que tú piensas que yo soy una persona que siempre dice las cosas correctas y puede ser que tenga buenas intenciones pero me equivoque? Debemos ser humildes y reconocer que no lo sabemos todo y que no podemos aferrarnos a una absolutez, como le dije hace un rato atrás, de algo que simplemente está mucho más allá de nuestro alcance poder comprenderlo. Yo no puedo entender la magnitud de cómo se mueve el suceso profético del Eterno. No puedo entender cómo suceden milagros, no puedo entender cómo es que Él volverá, no puedo entender cómo es que va a suceder la vida eterna. Y como no lo puedo entender, es que me ha quedado muy claro que en lugar de enfocarme en cosas que están fuera de mi comprensión, debo enfocarme en las cosas que sí están en mi comprensión y que muchas veces he dejado por enfocarme en lo que son los designios espirituales más profundos. Y ahí es donde se pierde la gente, mi amado hermano. La gente no se va a perder por solamente seguir las instrucciones de Adonai tal cual las dice Yeshua. La gente no se va a perder por empezar a ver la Biblia de una manera mucho más madura. La persona no se va a perder por tratar de poner en práctica lo que Yeshua dijo, tan sencillo como ama a tu prójimo como a ti mismo. La persona se va a perder en el momento en el cual esté tratando de comprender cosas que no le son dadas a comprender. La persona se va a perder cuando empiece a meterse con cosas que simplemente no puede controlar. Y se va a perder cuando por el ego
que produce que las personas a tu alrededor piensen que tú sabes mucho, empiece esa persona a creer que realmente sí lo sabe. Todos tenemos errores, todos nos equivocamos, todos cometemos fallas. No hay nadie que no peque, no hay justo ni aún uno. Todos hacemos males, y aunque no sean males malintencionados, no dejan de ser errores. Así es que no podemos decir nosotros de forma absoluta que nosotros estamos diciendo algo correcto y que alguien más está en el error. Si lo hacemos, nuestra misma boca y nuestras mismas palabras van a ser nuestra condenación, porque la palabra dice: de toda palabra ociosa que haya dicho el hombre en su vida dará cuentas en el día del juicio. Callémonos más. No le estoy diciendo siga oyendo personas que dicen cosas que flagrantemente se muestran que no son correctas. Lo que le estoy diciendo es: mejor piense si lo que usted está viendo en la vida de alguien más es solamente un proceso a otra cosa. Y en lugar de estar tirando piedras durante el proceso, mejor espere un poco. Y si Adonai le muestra que lo que le están diciendo no es correcto, no lo escuche, aléjese. Pero si lo que le están diciendo a fin de cuentas da frutos de que eso es dirigido por Adonai, dijo Gamaliel, pues te vas a estar encontrando a pelear contra el Eterno. Y no vas a poder hacer nada. No somos los sembradores ni los cosechadores en la historia del trigo y la cizaña. Somos la semilla. Así es que nuestro trabajo no es decir quién es trigo y quién es cizaña. Nuestro trabajo es crecer. Por lo tanto, ahora que usted mira las noticias y ve guerras, terremotos y todas estas cosas horribles que están pasando en el mundo, porque realmente sí están sucediendo, en lugar de solamente decir: es que ya se están cumpliendo las profecías, cosa que pudiera ser muy cierto, sí se están cumpliendo, y sí creo yo también lo que le dije en los videos de Reset 3 y 4 respecto de qué considero yo de la esta y esta, yo lo creo. Pero puedo estar equivocado, o puedo tener la razón, pero de manera cíclica, como se lo dije también en esos videos. No importa lo que usted crea de lo que está pasando en el mundo el día de hoy, su responsabilidad no es detener el mundo, porque posiblemente no va a poder hacerlo. Su responsabilidad, cuando miras la abominación desoladora de la cual está hablando Daniel, tú que vives en Judea, huyas a los montes. Tal vez no se trata de una huida literal, tal vez no vas a poder salir de donde tú vives, pero por lo menos trata de vivir de una manera distinta que el mundo. Recuerda, tu objetivo aquí es que Yeshua regrese, no que se cumplan todas las profecías y digas: mira, se están muriendo todos porque se está cumpliendo el primer jinete del apocalipsis. Amado hermano, pon atención. Yeshua no regresará sino hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas de la cual Adonai habló a través de sus profetas. Y Pedro mismo dijo que desde aquel entonces, hace 2000 años atrás, ya estábamos entrando en el tiempo de los últimos días, porque en ese entonces se derramó el Espíritu sobre toda carne. Y si hoy en día vemos el mover del Ruach HaKodesh con un entendimiento mucho más profundo, ¿por qué nosotros no hacemos nuestra parte? Dejemos de poner los ojos en las noticias de afuera y cambiemos por dentro. Cuando tú cambies por dentro, cambiará tu entorno. Y si te juzgan, te odian, te persiguen por el cambio que estás haciendo en tu vida, entonces estás sin dudas cumpliendo la profecía que Adonai sí dice en su palabra, que por causa de amarlo a Él y buscarlo a Él, en los últimos días llegarían gente que creería que está haciendo su voluntad al juzgarte a ti y perseguirte y matarte. Pero tienes que vivir como Él espera de ti, y caminar como Él espera de ti te va a separar de todos y no te van a entender, y no tienes que estar tratando de que te entiendan. Tienes una sola persona a la cual darle cuentas, y es la más importante de todas, y es Adonai. De ahí en adelante, camina, y si Adonai quiere que tú hables con una persona sobre lo que Él está haciendo en tu vida, háblale. Pero si sabes que no es tu tiempo de hablar, sino tu tiempo de callar, aunque las personas piensen que te estás desviando, camina calladito. Hay tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de hablar, tiempo de callarse. Hoy es el tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso que Adonai estableció para su gloria. El tiempo de que vivamos como Él espera de nosotros. No que vivamos una vida a medias, no que vivamos una vida asustados, una vida preocupadísimos cada vez que vemos una noticia nueva, no que vivamos una vida enclaustrados porque sentimos que cualquier cosita nos va a infectar de algo que posiblemente no nos infectará. Que vivamos mejor una vida en abundancia, vivamos una vida de integridad, guardando sus instrucciones, sus mandamientos, deleitándonos en su Torah. Cuando vivamos como Él espera, entonces estaremos preparando la calzada para que aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores venga y camine por donde nosotros le hemos preparado, porque esa es la restauración de las cosas que Él espera de nosotros, como desde un principio lo quiso.